quinta causal del Código Penal. Tiene la palabra el relator José Francisco Leighton. Muchas gracias, señor presidente. Se ha dispuesto por esta segunda sala llamar a alegar a las partes en torno a la admisibilidad respecto del requerimiento deducido por don Pedro Valdivia Soto, quien solicita declaración de inaplicabilidad del artículo 391, numeral primero, causal quinta del Código Penal, para que ello surta efectos en la causa penal que actualmente es ventilada ante la Corte de Apelaciones de Santiago por la interposición de recursos de casación en la forma y apelación en razón de la sentencia definitiva que, a su respecto, dictará el ministro en visita extraordinario, el señor Alejandro Madrid. El precepto que el actor impugna en estos autos constitucionales establece como hipótesis del homicidio calificado el actuar con premeditación conocida. En la gestión pendiente, el requirente reseña que fue condenado por sentencia de primera instancia a la pena de 5 años de presidio menor en su grado máximo y accesorias legales como encubridor de un homicidio calificado cometido en la persona de don Jesús Manuel Leighton Robles, aplicándose a su respecto en lo dispositivo de la sentencia precisamente la calificante de premeditación. En cuanto a los hechos y fundamentos constitucionales de su acción, expone que la aplicación del precepto contraviene la Carta Fundamental. Conforme reseña el principio de reserva legal de los delitos y de las penas de que trata el artículo 19, numeral tercero, en sus incisos octavo y noveno de la Carta Fundamental, se materializa no solo en la exigencia de una ley estricta y previa, sino que también de que ésta sea cierta, cuestión que es conocida como el mandato de determinación de la ley penal, a efectos de que las personas puedan conocer los componentes del tipo penal de que se trata y sean necesariamente motivados por este. Ello es del todo relevante tratándose de los elementos descriptivos o valorativos de que se compone la descripción típica y en el caso particular del ilícito del homicidio calificado. De esta forma, el legislador establece, al valerse de elementos descriptivos, tanto normativos, culturales como jurídicos, respetará el mandato constitucional en la medida en que no se remita al simple arbitrio del juez para llenar su contenido, cuestión que implicaría arbitrariedad. Por lo mismo, establece que la premeditación conocida no es otra cosa que un elemento normativo o valorativo de corte indeterminado, por lo que se infringe la Carta Fundamental en su aplicación en el caso concreto. Este es indeterminado tanto a la luz del texto positivo como de la dogmática penal, no existiendo consenso doctrinario respecto a su alcance y sentido, agregando a vía ejemplar que la Corte Suprema ha establecido que este concepto es enigmático y de difícil precisión, pudiendo establecerse que se trata de una persistente y duradera reflexión y planificación del hecho o, junto a ello, la existencia de un ánimo frío y tranquilo de parte del autor. De esta forma, finalmente, establece que la norma reprochada solo genera confusión, indeterminación e inseguridad y se aparta de esta forma del mandato que ha establecido el constituyente al legislador. Por estas consideraciones solicita que sea declarada admisible la presentación de estos autos. Con fecha 23 de enero de 2017, a fojas 207, el Consejo de Defensa del Estado, y el día 13 de febrero recién pasado, a fojas 246, el Programa de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia se hacen parte en estos autos y solicitan se declare la inadmisibilidad del libelo deducido. En sus presentaciones señalan que confluiría en la especie las causales de que tratan los numerales quinto y sexto del artículo 84 de la Ley Orgánica de esta magistratura. Así, en primer término, reseñan que el precepto no sería decisivo en la resolución del asunto. Conforme exponen, el requirente ha sido imputado por un homicidio calificado no solo por su comisión a través de premeditación, sino que también con alevosía, causal que subsistiría incluso en la hipótesis de ser aceptado el requerimiento deducido. De esta forma, la pena que el requirente arriesga sería exactamente la misma. En segundo término, comentan que el requerimiento adolece de falta de fundamento plausible, dado que se basaría en afirmaciones parciales, subjetivas, erradas y ajenas a un eventual problema de constitucionalidad a ser resuelto en esta sede. La existencia de eventuales interpretaciones doctrinarias distintas no demuestran necesariamente la inconstitucionalidad del precepto, siendo lo relevante en la sede de fondo el particular despliegue argumentativo que necesariamente realiza el adjudicador penal para acreditar la ocurrencia o no de la circunstancia que aquí se viene a reprochar. De esta forma se trataría de un problema más bien de interpretación legal, obviando el requirente la subsistencia, de todas formas, de la agravante genérica de premeditación que se contempla en el artículo 12, numeral 12 del Código Penal. Por estas consideraciones solicitan se declare la inadmisibilidad del requerimiento deducido a fojas 1.
Concluyo señalando, señor presidente, que se han anotado en forma para alegar en la vista de admisibilidad del día de hoy las partes en su totalidad de la gestión pendiente. Bien, muchas gracias. Entonces, por el requirente, alega el abogado Claudio Feller hasta por 15 minutos. Tiene la palabra. Que han formulado el Consejo de Defensa del Estado y el Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, naturalmente sin perjuicio de las preguntas que estime vuestra señoría excelentísima hacer. Hay dos cuestionamientos comunes al Consejo de Defensa del Estado y al Programa de Derechos Humanos, a saber, en primer lugar, que el requerimiento carece de fundamento plausible y, en segundo lugar, que el precepto legal impugnado no ha de tener aplicación o ella no resultará decisiva en la resolución del asunto. Veamos el primer cuestionamiento. Ambos contrapartes sostienen que no nos encontramos en presencia de las leyes penales indeterminadas prohibidas por la Constitución e invoca un fallo, entre muchos, porque hay muchos al respecto, de este excelentísimo tribunal Rol 1441 del 2009, en la parte que declara que la descripción del tipo supone muchas veces el empleo de términos o palabras cuyo sentido solo es discernible por medio de valoraciones culturales o jurídicas. Y acto seguido ese mismo fallo menciona la ya conocida distinción desde Max Ernst-Mayr entre elementos descriptivos y elementos normativos, siendo estos últimos aquellos cuyo sentido solo se puede captar por una aprehensión normativa, ya sea jurídica, cultural. Y por lo tanto, y como lo ha fallado este excelentísimo tribunal muchas veces, los elementos normativos son un problema de interpretación y eso claramente escapa al control que le compete a este excelentísimo tribunal. Y es más, el Consejo de Defensa del Estado lee nuestro requerimiento, y en forma más breve también el programa, como que se basara exclusivamente en que existen variadas interpretaciones doctrinarias distintas, lo que demostraría en esa lectura que esto no es un problema de inaplicabilidad, sino que yo estaría reclamando en mi requerimiento de que no me gustan o no estoy satisfecho con las interpretaciones o que estas son muy dispares. Esa es la lectura que da el Consejo de Defensa del Estado. Incluso cita malamente una expresión que en realidad yo creo que es una expresión que toma de una sentencia de la Corte Suprema que fue mencionada por el señor relator y que no es mía, en que dice que hay que tener sumo cuidado al aplicar la calificante, porque es de difícil comprensión. En forma más breve, el programa reitera la misma idea, pero atribuyendo un supuesto vicio de generalidad, pues el requerimiento se limitará a dar cuenta del debate doctrinario y jurisprudencial. Pues bien, excelentísimo señor, esta lectura del fundamento de nuestra acción es derechamente equivocado. Esa es la verdad. Esta acción no está fundamentada ni remotamente ni lejanamente en la existencia de muchísimas o innumerables interpretaciones del significado de la premeditación como calificante de homicidio. Alguna experiencia tengo y algo sé, y sé que el Tribunal Constitucional no está para eso, no está para eso. Pero basta leer desinteresadamente el requerimiento para decir que nuestro cuestionamiento no se alza contra la se alza contra la inaceptable indeterminación de ese elemento del tipo del homicidio calificado que es la premeditación conocida, en su falta de vinculación a una norma jurídica o cultural que venga a determinar razonablemente ese elemento en términos que lo hagan compatibles con el mandato de taxatividad inherente al principio de la legalidad de los delitos consagrado en el inciso 9 del número 3 del artículo 19 de nuestra Constitución Política. La mención de numerosas posturas doctrinarias y jurisprudenciales la hicimos para demostrar que la consecuencia lógica, necesaria, pero inaceptable de esa indeterminación legal
de la calificante es el variopinto contenido que se le ha dado a ese elemento del tipo. Para eso citamos 6, 7, 8 de interpretaciones que ha dado la doctrina y la jurisprudencia, porque no existiendo una norma jurídica o cultural a la que el juez pueda acudir para cerrar esa apertura del tipo, en definitivo este concepto puede ser llenado con cualquier contenido según el arbitrio del juez. De hecho, si paso esta admisibilidad, vamos a ver si es que acaso esto de verdad es un elemento normativo, porque no hay una norma a la cual se haga referencia, pero eso es tema de fondo. Y así queda en nada, de esta manera queda en nada la seguridad jurídica que buscan los dos últimos incisos del número 3 del artículo 19. Y precisamente, excelentísimo señor, la acción de inaplicabilidad interpuesta por este requirente busca traer al conocimiento de este excelentísimo Tribunal Constitucional un punto nuclear para la vigencia de ese valor que está reforzado, garantizado normativamente, pero queremos que se haga realidad en la práctica. Y esa cuestión que traemos se puede formular en una pregunta. ¿Existe algún límite para el legislador en el empleo de elementos indeterminados, aunque se los adscriba a la categoría de elementos normativos en la formulación de los tipos, o por el contrario? Todos los denominados elementos normativos son aceptables y ninguno de ellos conflictúa con el mandato de taxatividad, pues siempre será un problema de interpretación por parte del juez y por ende a este excelentísimo tribunal no le compete declarar la inaplicabilidad de esos elementos normativos, aunque sean absolutamente indeterminados. Esa es la pregunta que yo quiero traer a este excelentísimo tribunal. Y para formular esta pregunta vía acción de inaplicabilidad hemos impugnado un elemento del tipo paradigmático por su indeterminación, cuál es la premeditación conocida del artículo 391, circunstancia quinta, que además esto no es un invento mío, ya fue formulado hace muchísimo tiempo en España por Quintero Olivares y otros autores. Entonces, excelentísimo señor, para terminar con este punto, esta acción de inaplicabilidad pretende solicitar a este excelentísimo Tribunal Constitucional que declare, acogiendo este requerimiento y pasando esta admisibilidad, que en Chile no puede ocurrir lo que con tanta claridad y elegancia manifiesta el profesor alemán de Frankfurt, Frank Süss, respecto de la función que actualmente cumple el mandato de taxatividad, que a pesar de estar consagrado en la Grundgesetze y en el Código Penal alemán, ha sufrido embates significativos por parte del legislador, en qué término que este autor concluye con desazón y hasta angustia, que el mandato de determinación está hoy día en condiciones de impedir nada. Eso es lo que yo te quiero traer a colación a este Tribunal Constitucional. El segundo cuestionamiento común a ambos recurrentes es que el precepto legal impugnado no ha de tener aplicación o ella no resultará decisiva en la resolución del asunto. Y claro, ellos sacan la siguiente cuenta en forma muy simple, su señoría excelentísima. Como resulta que mi representado en la instancia, en la primera instancia, fue condenado por homicidio calificado por dos circunstancias calificantes, la de la circunstancia primera del 391 número 1, que es la alevosía, y la circunstancia quinta de ese mismo artículo, que es la premeditación, y dado que la doctrina y la jurisprudencia consideran que basta una sola circunstancia calificante para calificar, nunca dice el ministro cuál, pero da lo mismo, basta una, entonces no tuvo influencia sustancial sobre los dispositivos del fallo. Su señoría excelentísima, es obvio que la influencia, la aplicación o la carácter de que sea decisiva la norma impugnada no es a la luz de un fallo concreto, es potencial, el perjuicio es potencial. Y resulta, su señoría excelentísima, que esta parte tiene impugnado vía casación en la forma y vía apelación ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago la configuración, la aplicación de la calificante de alevosía imputada a mi defendido por el fallo de primera instancia. Entonces es obvio que yo podría eventualmente, la sentencia de término podría desestimar
la concurrencia de la calificante alevosía y confirmar la concurrencia de la calificante de premeditación. Y obvio que sí tendría efecto, su señoría excelentísima. Así que, por esa es la segunda... el programa agrega un cuestionamiento adicional, y es que la única referencia que habría en mi requerimiento al modo concreto en que el precepto denunciado contraría la Constitución se encuentra en 2 breves párrafos. Bueno, su señoría excelentísima, no creo que basten más que 2 breves párrafos para entender que de no haberse aplicado esta circunstancia calificante o de no resultar aplicable en definitiva, el homicidio por el cual se declararía encubridor a mi defendido sería el homicidio simple, que tiene mucho menos penalidad que el homicidio calificado. Así que, su señoría, la extensión en que uno funda las cosas no tiene nada que ver con su mérito. Adicionalmente, excelentísimo señor, el Consejo de Defensa del Estado ha dado un argumento adicional. Y es que el requerimiento no habría dado cumplimiento a comprender todas las normas legales que según su propio contenido resultarían inconstitucionales. O sea, lo que está pensando en base a un fallo que en realidad no resulta aplicable en la especie, que es concretamente el fallo 817 del año 2007, que yo debería haber citado, además de la premeditación conocida como calificante del delito de homicidio, debería haber invocado también la premeditación conocida como circunstancia agravante genérica en los delitos contra las personas del 12, número 5. Y para eso cita un fallo que en verdad, señores, si uno lo lee bien, llega a la conclusión que efectivamente dice ese fallo que el recurrente debió invocar otras normas aplicables en la materia que no invocó. Pero, señoría, yo no puedo invocar normas que no tienen influencia sustancial en este caso. En ese caso sí tenían, porque como dice la Corte, se podía haber logrado el mismo efecto nocivo que se estaba impugnando en virtud de la vigencia de esas normas. ¿Por qué voy a invocar? Me habrían dicho que estoy invocando normas que no tienen influencia en los dispositivos del fallo. Si yo no estoy invocando, a mí no me aplicaron un agravante de premeditación conocida, me aplicaron la calificante. Con ese criterio también tendría que haber impugnado la constitucionalidad del artículo 456 bis, ahí, que dice que las agravantes de premeditación y alevosía también rigen en los delitos de robo y de hurto. No considero que ese argumento, su señoría, sea válido. Por esas razones y por las razones que expliqué o que expuse en mi escrito de Fojas 252, donde nosotros nos hicimos cargo en forma más precisa, más extensa de estas consideraciones, es que solicito se declare la admisibilidad de esta acción de inaplicabilidad. Muchas gracias por su paciencia. Gracias a usted. En segundo lugar, por el Consejo de Defensa del Estado, alega el abogado Lupi Aguirre, hasta por 15 minutos. Tiene la palabra. Gracias por su venia, excelentísimo presidente. El Consejo de Defensa del Estado, en representación del Estado de Chile, va a solicitar se declare la inadmisibilidad de este requerimiento, básicamente por las causales contempladas en el artículo 84, números 5 y 6. Respecto del artículo 5, en 2 vertientes que pasaré a exponer, y respecto del artículo 6, según el contenido que la misma norma expresa. Su señoría ha escuchado al requirente y obviamente voy a hacerme cargo de sus alegaciones en el mismo orden en que fueron expuestas. El contenido normativo que importa el artículo 391 cuando describe dentro de las calificantes del homicidio la premeditación es eso, un contenido normativo. Un contenido normativo que el requirente nos llama a decir desde dónde sale este contenido normativo, cuál es la norma que lo llena, cuál es el concepto cultural que llenaría y de dónde saca el intérprete los elementos para llenar ese elemento cultural. Bueno, eso tiene una respuesta y es verdad, es materia del fondo, quizás deberíamos discutirlo allí, pero esa respuesta está en el Código Civil y está en los artículos 19 y siguientes del Código Civil. Cuestión a la cual nos referiremos, espero que no, en la oportunidad procesal correspondiente de este tribunal. Creo que no llegaremos a esa etapa por las razones que voy a exponer más adelante. El profesor Robert Alexi hablaba de que la indeterminación jurídica es un concepto que es bastante complejo de abarcar. Y es bastante complejo de abarcar porque generalmente la indeterminación jurídica está más bien dado por el carácter dinámico del derecho. Y cómo los conceptos van avanzando en torno a las situaciones que componen los elementos que están descritos en las normas prohibitivas o en las normas permisivas.
Lo cierto es que, y me dirá mi contraparte, Robert Alexis no es penalista. Es verdad, Robert Alexis no es penalista. Pero obviamente, cuando estamos hablando de elementos normativos en los términos que ha resuelto este tribunal, estamos justamente refiriéndonos a estos conceptos. Es más, excelentísimo tribunal, hay otros conceptos más complejos en materia penal que no tienen la definición que el requirente determina y que sin embargo son llenados por la doctrina y aplicados por la jurisprudencia. Conceptos fundamentales como el dolo, cuya discusión y contenido es vasto, nos dan cuenta de que eso no es propiamente la indeterminación legal a la cual se está refiriendo con la Constitución. Tampoco la culpa está definida como tal dentro de nuestro Código Penal. Y conceptos que son utilizados más de 25 veces en nuestro código, como el concepto de malicia, no tiene una definición normativa expresa donde se señale qué es lo que se debe entender por malicia. Ha sido el intérprete y ha sido la doctrina la que debió llenar de contenido esos conceptos. ¿A qué voy con esto? Nuevamente, con la premeditación, con lo que nos encontramos es con un concepto normativo que debe ser llenado conforme a los elementos que son entregados por quienes profesan la ciencia o arte y en este caso la ciencia del derecho penal, que deben ser recogidos además por la doctrina, que son recogidos por la doctrina, entregados a la jurisprudencia y aplicadas por ellos a través de una fundamentación clara y concreta respecto de los conceptos que allí son vertidos. Por cierto, no son tantas las versiones que existen respecto de qué es lo que se entiende por premeditación. Todos los conceptos, al fin y al cabo, se reconducen a una situación en la cual existe previamente un plan de autor que le asegura la comisión del hecho delictivo que tiene planificado. Y así podrían resumirse todas las posturas que allí aparecen. En segundo lugar, señaló el requirente y se refirió respecto de la situación de la inadmisibilidad por cuanto no sería, es obvio, que utilizó esa palabra, que sí es decisiva para el asunto. Y aquí, su señoría, nosotros diferimos de la opinión del requirente, porque lo cierto es que el imputado, en este caso en concreto, está imputado por homicidio calificado, por dos calificantes. La premeditación y la alevosía. Por cierto, la alevosía ha sido atacada por la defensa por las vías regulares y en ese sentido considera que aquí lo que hay es un fallo potencial en que podría eventualmente aplicarse una norma inconstitucional en atención a que el fallo podría llegar a favorecerlo. Lo cierto es, su señoría, que el caso concreto que ha sido traído a conocimiento de este tribunal es respecto de un homicidio calificado de una persona que está por alevosía y por premeditación y que, su señoría es excelentísima, declaran inconstitucional la premeditación, ningún efecto va a tener en este momento respecto del caso concreto porque igualmente va a ser condenado por homicidio calificado, esta vez por alevosía. Y quiero unir esta causal que es la causal sexta del artículo 84, con la segunda argumentación nuestra con respecto a la causal quinta. Y esto es que no se impugnaron todas las normas que se refieren a la premeditación. Y no es efectivo lo que dice la defensa en torno a que no estaba obligada a aquello porque era obvio que esto no se iba a aplicar en el caso concreto. Sus señorías excelentísimas, si por alguna razón legislativa el día de mañana se derogara la premeditación conocida como calificante del homicidio calificado, no habría absolutamente ningún problema de aplicar la agravante como agravante genérica al delito de homicidio. Y bajo esa hipótesis sí estaba obligada la contraparte a alegar que además existía otra norma constitucional, otra norma legal que aplicaba el mismo concepto y que era aplicable al caso. Porque si nosotros vemos la causal de agravación de responsabilidad genérica establecida en el artículo 12, expresamente señala que es respecto de los delitos cometidos en contra de las personas. Es decir, aun cuando este tribunal declarase inconstitucional la causal de premeditación como calificante del homicidio, eventualmente el tribunal ordinario podría aplicar la agravante de premeditación, puesto que su inconstitucionalidad no ha sido solicitada por el requirente. Aun cuando la menciona en su requerimiento, lo cierto es que el requerimiento es solo para solicitar que sea la calificante del artículo 391 la que sea declarada inconstitucional y no así la agravante, que es
plenamente aplicable en este caso. Si desapareciese la calificante, la agravante podría ser aplicada en este caso sin absolutamente ningún problema. Razón por la cual eso nosotros lo encuadramos en falta de fundamento. ¿Por qué? Y lo encuadramos en falta de fundamento porque ha sido este mismo excelentísimo tribunal quien a través de la Dirección de Estudios del Tribunal Constitucional nos ha entregado una maravillosa herramienta de trabajo a todos los litigantes, que es la posibilidad de ver cuáles han sido los criterios de este tribunal. Y aunque a la defensa y aunque al requirente no le guste la interpretación, lo cierto es que bajo el concepto de falta de fundamento razonable, específicamente en el número 24 de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, se consagra la existencia de otros preceptos legales no impugnados referidos a cuestiones planteadas por la parte. Y las cuestiones planteadas aquí corresponden a un homicidio de una persona donde, según lo que se ha determinado hasta este momento en la instancia, tenemos dos circunstancias calificantes, la alevosía y la premeditación. Si nosotros eliminásemos la premeditación en este caso, hay otro precepto aplicable, que es la genérica del artículo 12, razón por la cual no está suficientemente fundado el requerimiento para efectos de poder traspasar este trámite de admisibilidad. Bajo esa hipótesis, el Consejo de Defensa del Estado, haciendo de uso muy prudente de su tiempo, considerando el trabajo que tiene el tribunal este día, ha finalizado sus alegaciones y solicita que sea declarado inadmisible el requerimiento y, por lo tanto, se tenga para no presentado para todos los efectos legales por carecer de fundamento plausible y no ser suficiente y no ser decisivo para la resolución del asunto que ha sido sometido a su conocimiento. Gracias, señor presidente. Muchas gracias. Finalmente, por el Programa de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, alega el abogado Álvaro Aburto hasta por 15 minutos. Tiene la palabra. Está corriendo el reloj. Muchas gracias, señor presidente. Usted señaló, vengo a alegar por el Programa de Derechos Humanos solicitando que se aclare la inadmisibilidad de este requerimiento y se lo comunica a la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago para que continúe la tramitación de la causa que está radicada ante ese tribunal. Excelentísimo tribunal, como señaló la defensa de don Pedro Valdivia Soto, las alegaciones que pusimos en cuando evacuamos traslado, tanto el Consejo de Defensa del Estado como el Programa de Derechos Humanos son muy similares. Y la ha explicado con bastante precisión la colega que me antecedió. Y probablemente lo que tenga que decir ahora tenga que ver mucho también con el fondo del asunto. Pero yo creo que no se debe olvidar la naturaleza de la cuestión debatida acá y cuáles son los presupuestos fácticos que están por debajo del requerimiento que por la cual se busca impugnar y declarar la inconstitucionalidad de la calificante de como premeditación conocida. La verdad es que puede ser un capricho de mi imaginación, pero yo no veo el problema particular de inconstitucionalidad que ha expuesto con tanta vehemencia el abogado Feller. La verdad que ese problema de interpretación, de subsunción legal, es un problema que está presente al poder interpretar cualquier tipo penal y en particular en casos que revisten cierta complejidad. Y todos los casos donde podría aplicarse la premeditación conocida son por cierto casos que revisten cierta complejidad. Respecto de eso, si me permite el tribunal, me gustaría citar una referencia que hace Jean-Pierre Matus a propósito de su texto La Ley Penal y su interpretación, citando al profesor Hart, si me permite, muy breve. Se señala en la página 159 del texto Concepto de Derecho. Cualquiera sea la técnica, precedente o legislación que se escoja para comunicar pautas o criterios de conducta, y por mucho que estos operen sin dificultades respecto de la gran masa de casos ordinarios, en algún punto en que su aplicación se cuestione, las pautas resultarán ser indeterminadas. Tendrán lo que se ha dado en llamar una textura abierta. La falta de certeza en la zona marginal es el precio que hay que pagar por el uso de términos clasificatorios generales en cualquier forma de comunicación relativa a cuestiones de hecho. Yo creo que el problema que se ventila acá es el problema que tiene cualquier interpretación legal y en particular del derecho penal, como lo ha señalado, conceptos como dolo, malicia, infracción, deberes militares.
La ley 20.000, por ejemplo, que establece tipos penales respecto a la producción y tráfico de drogas, se remite a la autoridad administrativa para que establezca el objeto, la sustancia del tráfico de la producción de estupefacientes. Y no se ha visto problemas de constitucionalidad en ese punto. Y la verdad que hay que ir a los hechos para ver si ese problema de interpretación surge. Y cuando nosotros revisamos la praxis legal, la jurisprudencia respecto al problema de la premeditación conocida, yo creo que es posible establecer dos grandes categorías donde se ha debatido ese problema. Y en ese sentido, dejo acá, para efecto vivendi, una minuta de alegato donde consigna una serie de sentencias, pero hay un grupo grande de sentencias respecto a crímenes perpetrados durante la dictadura militar, perpetrados por aparatos organizados de poder. Y en esos crímenes es bastante evidente la existencia de premeditación conocida, porque eran estructuras diseñadas, de hecho, para cometer estos delitos, donde existía una planificación clara y donde además el encubrimiento de los mismos estaba patente. Y así hay innumerables sentencias de casación de la Corte Suprema. Y hay otro gran grupo donde se discute también el problema de la premeditación conocida y es bastante ilustrativo observar de qué se tratan esas causas para determinar cuál es el problema en concreto de la premeditación. Y solamente me gustaría citar un par de casos, si me lo permite, señor presidente. Caso contra Manuel Quitral Martínez, excelentísima Corte Suprema, rol 3970 del año 2011. El problema de la premeditación era, en este caso, una riña seguida de homicidio y lograba determinarse si existió el espacio temporal necesario para que la determinación de asesinar a la persona con cual se tuvo la riña constituía o no una premeditación. Y en el mismo sentido, la causa seguía contra Joel Alfupán Leal, de la excelentísima Corte Suprema, rol 5670 del año 2004. En el caso seguido contra Patricio Martínez, de la excelentísima Corte Suprema, rol 5221 del año 2004, el problema era si basta la confesión del autor para dar por establecida la premeditación conocida, y en este caso lo que se debatía era el concepto de conocida, es decir, cómo pruebo la premeditación. En el caso seguido contra María Navarrete Pozas, rol 3007 del año 91, lo que se debatía era si puede haber premeditación cuando una persona tiene disminuida sus facultades intelectuales. Y así otros casos que cito en la minuta de auto. Y la verdad, excelentísimo tribunal, que si observamos los hechos que están por acreditados en la sentencia de primera instancia por el señor Alejandro Madrid, es bastante evidente que este problema de subsunción normativa respecto a la premeditación conocida, en este caso, no existe. En este caso hubo un plan concertado para eliminar a un agente de la DINA, que es Manuel Leyton Robles, quien develó información de la participación de la DINA en crímenes respecto a militantes socialistas y comunistas que habían sido eliminados por este organismo. La DINA consideró que era peligroso, lo secuestra, lo elimina y encubre las evidencias respecto a ese crimen. Si existe un caso donde el problema de la determinación en concreto de la premeditación conocida no existe, yo creo que es este. Y la verdad que si bien puede haber un debate doctrinario y jurisprudencial respecto a la terminología, al espectro conceptual de esta noción de determinación de premeditación conocida, yo creo que en casos como este o en casos que son de homicidio, de secuestros perpetrados por aparatos organizados de poder, la verdad que ese problema no existe y nosotros creemos por eso que es un tanto fútil este intento y forma parte de un interesante ejercicio académico, pero respecto de la causa misma yo creo que no tiene ninguna incidencia real y permítanme que me aleje un poco de la invocación de causales de inadmisibilidad, pero en el fondo del asunto lo que se observa es que un debate en esta causa respecto a ese concepto es absolutamente, por lo menos a juicio de este servicio, es absolutamente intrascendente porque los hechos son claros y aquí no pudo haberse perpetrado este delito si no existía una planificación que era, por supuesto, lo que desplegaba la DINA en esos años, incluso en contra de sus propios agentes, como en el caso de Autos.
Por tanto, haciéndome parte, sumándome a lo expuesto por la abogada del Consejo de Defensa del Estado, solicito se declare la inadmisibilidad del recurso y vuelva los autos a tramitación a la Ilustrísima Corte de Apelaciones para que conozca de los recursos de casación y apelación. Muchas gracias. Gracias a usted. ¿Alguna pregunta, señor ministro? ¿Señora ministra? ¿No? Muy bien. Concluida entonces la vista de la causa de admisibilidad.